Hola a todos, bienvenidos a Método 403, la radio del sector agroalimentario, la radio del sector turístico. Hoy programa número 12, dedicado en especial a las arepas, este plato, este producto característico, fundamental de Colombia y Venezuela, que además genera cierta controversia sobre su origen. Aunque es cierto que una masa de harina redondeada pues no es solo típico de Colombia y Venezuela, es decir, en México, por ejemplo, existen también las llamadas gorditas, que tienen un cierto parecido, que también tenemos el caso de las pupusas en El Salvador, pero es cierto que la arepa está constituido como sin duda un producto, un plato realmente diferenciado y realmente característico. Es cierto que hay mucha controversia, como decíamos, con el tema del origen de estos dos platos en distintos países, en el caso de Venezuela y Colombia, y es difícil establecer en qué país llegó antes. Hay muchos cronistas que aseguran que el producto llegó, el plato, se consumía antes de la llegada de los conquistadores españoles a Latinoamérica, y además existen registros sobre los indígenas de Cumanagotos que ya hablaban por primera vez en el estado venezolano de Sucre de la arepa. Era un pan de maíz en forma redonda que solían consumir. ¿Esto quiere decir que el origen es venezolano? Pues realmente no es obligatorio que fuera de aquí, y de hecho se tiene constancia de que en Colombia ya había existencia de maíz hace unos 3000 años ya, y en Venezuela se tiene constancia de hace unos 2800. En principio tampoco tendría por qué ser determinante estos 200 años de diferencia, pero sí sabemos que ya en Colombia el maíz estaba presente antes incluso que en Venezuela. En cualquier caso, es muy probable que el descubrimiento, que el uso fuera prácticamente simultáneo, y en cualquier caso pues es un plato totalmente característico de estas dos zonas y que son imposibles de olvidar, imposibles de no probar, porque es una delicia auténtica. ¿Dónde se sustenta la gran diferencia? Pues básicamente en el relleno. Si bien en Colombia no se suele rellenar, pues en Venezuela lo habitual es incluirle pollo, yuca, aguacate, distintas opciones dentro del relleno, que al final pues dan ese valor quizá diferencial, por lo que quizás es un poco más conocido el caso de la arepa venezolana. En cualquier caso, os recomendamos, como siempre, hacer vuestras propias versiones, y en este vídeo pues os acercaremos un poco más cuál es su proceso de elaboración, que hoy en día con los preparados y las herramientas que disponemos pues es mucho más sencillo que cuando originalmente los indígenas pues tendrían que hacerlo. En cualquier caso, os dejamos abierto ese final por si queréis rellenarla o si preferís tomarlo al estilo tradicional de Colombia. Un saludo y esperamos que os guste el vídeo.